años él llega a la casa, llega borracho y ahí me violó. Yo no la violé, si ella no quiere, no vamos a hacer nada. Por culpa a causa de él, yo perdí mi pierna. Tiene una herida que se infecta, que se complica, gangrena, amputación. Ella fue la que me tiró el jarrón a mí, yo no le hice nada. Se cortó ella el pie. ¿Qué tengo yo que ver con su pie? Mira, que por estás favor, metiéndote en algo que no tenés ni idea. Mi mamá me tiene cansado con lo mismo. O sea que tu mamá está traficando marihuana desde tu casa. Desde los 8 años yo estoy usando sustancias controladas. ¿Pero cuál sustancia controlada? Usaba anestesia de caballo. Anestesia de caballo. Por eso es que yo no la puedo tener. Ya yo perdí mi casa. ¿Qué más yo puedo hacer? Por eso es que tú te la vas a llevar. Doctora, que se quede él con ella. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. El filósofo griego Epicteto dijo: los malvados son inválidos de espíritus. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y es verdad que son inválidos de espíritu. Vamos a ver cómo se refleja esta cita en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. La aguja sabe lo que cose y el dedal lo que aguanta. Nadie sabe lo que yo he pasado con este hombre. Y honestamente, él debe pagar todo lo que me ha hecho sufrir y lo que sigo sufriendo. Mire lo que le voy a decir. A esa mujer solo le he brindado amor y cariño. A ella y a mis hijas. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Ana, tú eres la demandante en este caso. Eso es correcto, doctora. Dime, ¿qué relación tienes con Emilio? ¿Por qué lo demandas? ¿Y qué pides para resolver este caso? Bueno, este señor aquí al lado de Emilio es mi esposo. Estamos casados hace 18 años, pero llevamos 2 años separados. Yo vengo aquí para demandarlo, ponerle ya la demanda de divorcio. Adicional, quiero demandarlo por $100,000 por todo lo que él me ha hecho sufrir, por todos los daños por culpa a causa de él. Yo perdí mi pierna y me la tuvieron que amputar el año pasado. Y para mí no ha sido fácil. Para mí no ha sido fácil esta situación, estar sola, estar lejos de mis hijas. Y adicional, quiero la patria potestad de mis hijas completamente. ¿Qué edades tienen las hijas? 16 y 17. Quiero que me cuentes la historia. Ok, doctora. Cuéntame la historia. Como le digo, llevamos 18 años casados y 2 separados. Él ha sido siempre un hombre irresponsable, le gusta la bebida. Hace 2 años él llega a la casa, llega borracho y él intenta tener relaciones conmigo. Honestamente, ya a mí me da repugnancia que se me acercara con ese olor a alcohol y obligarme a hacer algo que yo no quería hacer. Empezamos a forcejear y yo traté de salir corriendo. Él me agarró por el brazo y yo cogí un jarrón que encontré al lado mío y se lo tiré, pero no le hizo nada. Él siguió intentando, me agarró por los brazos, me llevó al baño del cuarto y ahí me violó. Yo no te violé nunca. Sí, porque yo no quería tener relaciones contigo. Sí, es una violación. Sí, ¿por qué las tuvimos? Y la ¿Cómo gente la piensa pudimos que entre tuver? marido y mujer no puede haber violaciones, pero sí las hay. Y la ley las reconoce hoy en día, señores. La ley las reconoce hoy en día que puede haber una violación entre marido y mujer. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Llamaste a la policía? Las niñas mías se levantaron por el escándalo y los gritos míos y llamaron a la policía. Cuando llega la policía, yo como que me friqué, estaba como que no sabía qué hacer y no le puse cargo. Porque fue una locura tuya, como siempre. No fue locura, yo no quería que mis hijas sufrieran al verte que la policía te llevara a ti y a ver la situación que estaba pasando. Pero ya desde ese momento ya él se fue de la casa. Yo no supe más nada de él casi por 1 año. Yo trataba de buscarlo para que él me ayudara económicamente. O sea, ¿no por te las ayudó niñas. con manutención para las niñas? Nada. Siempre que trabajé la ayudé, pero Nada. el trabajo estaba difícil, Pero doctora.
la situación se fue complicando porque el día que fue la pelea por la violación, cuando yo rompí los vidrios que estaban en el piso, yo lo pisé. Y usted sabe que cuando uno es diabético y uno tiene una cortada... Ajá, porque tú eres diabética. Yo soy diabética. So, la cortada se infectó. So, empezaron primero por un dedo. O sea, primero te amputaron un dedo. Después me amputaron la mitad del pie. Pero nunca fuiste a buscar ayuda médica ni nada. Yo no tenía los medios. Imagínense, o sea, yo estaba sola manteniendo 2 niñas, un hogar. No era fácil. Yo me sentía entre la espalda y la pared. ¿Qué iba a hacer? Porque tenía 2 niñas que mantener. No tenía nadie aquí. So, de repente él aparece. Porque obviamente de la nada aparece. Obviamente porque lo más seguro no tenía dónde ir. Y dijo, porque esta estaba me preocupado mantiene de por ti y nuevo. por mis hijas. No, mentira. Porque cuando él se enteró de todo lo que me había pasado, me empezó a rechazar, no quería estar conmigo, empezaron los insultos, las humillaciones. Las mismas peleas que tuvimos siempre antes que de la pierna. O sea, que porque te habían amputado la pierna... No, eso fue solamente con la mitad del pie. Ya cuando él se enteró que ya él estaba de nuevo conmigo, que me iban a amputar la pierna porque ya no la podían salvar, él dijo a Jullir, Crispín, que aquí me voy. O sea, yo no voy a cargar con ese paquete, ni voy a trabajar para mantener a las niñas, y se volvió a desaparecer. So, imagínense mi situación, sola en un país donde no tengo familia, donde no tengo a nadie, con 2 niñas, ¿me entiendes? Yo perdí el apartamento, nosotras estábamos en la calle y él no aparecía. Cuando lo pude conseguir, ¿qué fue lo que me dijo? Esto no es problema mío, resuelve como pueda. ¿Qué clase de hombre es ese? ¿Me entiendes? De repente pasan 2 o 3 semanas y me llama. Ay, de la única manera que yo te puedo ayudar es... Si tú quieres, mi mamá dijo que se las podía llevar para Argentina para que las niñas estuviesen bien en lo que tú te mejoras. Imagínense que yo iba a pensar. Yo estoy pensando en el bienestar de mis hijas. Yo no quiero que mis hijas estén en la calle corriendo de un lado para otro. Yo acepté porque era con su mamá, no con él, porque yo en él no confío. Pero era con tu mamá, porque tu mamá siempre ha sido muy buena. Entonces enviaste a las chicas a la Argentina con la madre de él. Con la madre de él, pero la mamá de él sufre... que en paz descanse porque murió hace 3 meses. Ella tenía una enfermedad terminal y también eso fue una de las cosas porque ella compartiera con las niñas. Pero él ya tenía todo planeado y calculado porque la mamá de él le dejó una herencia sabía ni que se iba a morir mi madre. ¿Cómo voy a ser pero adivino? Si estaba enferma ya tú sabías lo de la herencia y sabías todo. ¿Yo qué voy a saber la herencia de mi madre? Explícame. A la mamá de él le dejó una finca a él y le dejó la casa de ella que costaba $200,000. Más adicional le dejó $20,000 a cada niña para que él, las niñas se pudieran mantener. Pero con la condición que el padre biológico que tuviese la custodia de las niñas era el único que podía tocar el dinero. Obviamente. Por eso tú ahora me estás demandando por el dinero. O sea, que las niñas están con él. Exactamente. Y con la herencia. Y con la herencia. Pero, y para eso él vendió la casa también. Y por eso a ti te preocupa ahora hacer una demanda, no hacer la una casa de suya. las niñas, él la vendió. Ok, hacemos un corto receso y a la vuelta Emilio responde a la demanda. Este hombre la maltrataba, le decía sucio, pata de palo, Pero vos qué Morgan. sabes. ¿Que ¿Por qué no mantenías a tus hijas? Yo estaba peleado con ella, doctora. ¿Y qué? Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.